buenos días. Les doy la bienvenida al conversatorio organizado por Imelsa Energía, Mercado Eléctrico Impredecible, cómo impacta a mi negocio. Soy Claudia Enríquez, académica de la Universidad de las Américas y magíster en gestión de la sustentabilidad. Les doy la bienvenida y les agradezco estar hoy con nosotros para conversar sobre este tema tan interesante, contingente y de tanta importancia a nivel nacional e internacional, tanto para los clientes del mercado energético como para el público general, quienes somos consumidores, y un tema que hoy está tan contingente en nuestro país. Y qué mejor que para conversar sobre este tema que tener a los mejores expertos sobre este tema, y por ello contamos hoy con Rodrigo Moya, subgerente general de Imelsa Energía, ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y magíster en energías renovables de la Universidad de Edimburgo. Buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de verte. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, acompañar a los clientes de Imelsa Energía que hoy están con nosotros y al público que está interesado en este tema que hoy es tan importante. Y también contamos con el gusto de tener hoy a Sebastián Bernstein, quien es gerente de mercado de Imelsa Energía y también ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Buenos días, Sebastián, ¿qué tal? Hola, buenos días, Claudia. ¿Cómo va todo? Me imagino que han estado con muchas cosas porque, como decimos, es este rubro, este mercado hoy se está moviendo mucho, hay muchas preguntas, es un panorama que se está moviendo, tenemos cambios internacionales que nos están afectando, así que me imagino que también ustedes han estado con mucho movimiento con respecto a lo que está pasando en el ámbito. Así es, efectivamente, ha estado el mercado bastante movido, muchos temas nacionales e internacionales que están afectando al mercado, y la idea es que, bueno, podamos repasarlos de una manera breve hoy día, para poder dar un contexto un poquito de la situación en la que nos encontramos. Perfecto. Bueno, antes de comenzar quiero agradecer además en esta ocasión, en este diálogo que vamos a tener hoy organizado por Imelsa Energía, somos partner y por eso estoy yo acá. La Universidad de las Américas, la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de las Américas, con su diplomado en gestión de la sustentabilidad corporativa, la Escuela de Introducción a la Sustentabilidad de UTLA y el medio especializado en temas medioambientales Codex Verde, a quienes agradecemos también por su apoyo, difusión y por estar también hoy con nosotros en esta iniciativa. Y bueno, empecemos a conversar a lo que estamos. Rodrigo, en realidad, bueno, primero queremos que nos cuentes muy brevemente, yo les decía, ustedes son los expertos, pero ¿qué hace? Cuéntanos brevemente Imelsa Energía, cómo trabajan, para darnos primero un contexto de desde dónde y la mirada que ustedes nos van a presentar hoy. Mira, Claudia, yo tenía una pequeña presentación que quería compartir para responder esas preguntas y dar un poquito de contexto energético, entonces si te parece voy a Sí, compartirla por aquí. favor. Adelante, compártela. Eh, Quiero comentarles además, mientras Rodrigo instala su presentación, a nuestro público que pueden realizar sus preguntas a través del chat que tenemos en la barra inferior de Zoom, o al final de la presentación de cada uno de nuestros expositores, también vamos a abrir la cámara para que puedan directamente realizar las preguntas tanto a Rodrigo como Sebastián. Nos interesa generar un espacio de diálogo directo
perfecto para aclarar dudas, poder conversar, saber opiniones, así que es muy importante que podamos escuchar a quienes hoy día están con nosotros también. Ahí vemos perfecto, Rodrigo, estamos ok. Ya. Bueno, como comentaba Claudia, primero saludar y darle buenos días, ¿cierto?, a todos nuestros clientes y a las otras personas interesadas en estos temas de mercado eléctrico, y hacer una pequeña y breve introducción de quiénes somos nosotros, ¿ya? Imelsa Energía es un comercializador y suministrador de energía a clientes libres. Es esto el core de nuestro negocio, y donde nosotros lo que buscamos, ¿cierto?, es ajustarnos a la necesidad de cada cliente y entregarle una solución energética de acuerdo a su contexto, a su industria, entender qué es lo que hacen, cómo se desarrollan y qué productos se ajustan a lo que ellos tienen, ¿ya? En ese aspecto, ese es el core de nuestro negocio, y lo que buscamos es construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes y generar alianzas que incorporen valor agregado tanto para ellos como para nosotros, ¿ya? Adicionalmente, ¿cierto? Nosotros apoyamos a los clientes en la ejecución e inversiones de infraestructura energética, y donde estamos presentes ahí en toda la cadena, desarrollando, construyendo, y de ser el caso, invirtiendo también en activos tanto de autogeneración u otros elementos, ¿ya? Y adicionalmente tenemos un tercer aspecto, que es la operación y administración de centrales, en donde nosotros gestionamos y explotamos centrales, le hacemos operación y mantenimiento, le hacemos la administración comercial y representación ante el coordinador para centrales de generación de todo tipo, ¿ya? Esos son como nuestros tres ámbitos de acción, ¿ya? Imelsa Energía no actúa solo, sino que tiene un grupo detrás. Este grupo se llama el Grupo Imelsa. Este grupo tiene más de 20 años de experiencia. Y Imelsa Energía está encargado de ser el frontis frente a los clientes, pero tenemos una serie de empresas que nos ayudan y nos respaldan para llevar a cabo estas tareas. Dentro de eso tenemos Imelsa, que desarrolla proyectos de generación y de infraestructura eléctrica. Tenemos Electrifica, que es nuestro e-commerce y nuestra plataforma comercial de venta de productos y servicios eléctricos. Tenemos, ¿cierto?, ASIEM, que se dedica al diseño y montaje de dispositivos electromecánicos basados en la economía circular, donde, por ejemplo, ahí tenemos un muy buen ejemplo que estamos reutilizando motores de buses del Transantiago que han salido de circulación para ser generadores de respaldo, ¿ya? Donde ahí efectivamente buscamos reutilizar elementos que tienen mucho valor, ¿ya? Bueno, tenemos nuestro brazo de inversión, que es Rizoma, que es un fondo al cual estamos asociados, que nos ayuda a desarrollar proyectos de infraestructura, y un centro de control para los activos que gestionamos, ¿ya? Cuando uno lo mira en cifras, nuestra empresa, bueno, Imelsa, en ingeniería y construcción ha construido más de 1.600 megas, tanto en centrales de generación como en sistemas y subestaciones de potencia. Hoy día gestionamos en operación y mantenimiento más de 50 megas, más de 68 en nuestro centro de control, y Imelsa Energía tenemos hoy día ventas de contratos a clientes libres por más de 1,20 terawatt-hora años, ¿ya? Aquí pueden ver algunos de nuestros clientes, donde estamos presentes a lo largo de todo el país, donde efectivamente estamos presentes en diversas industrias, comercial, minería, viñas, banca, comercio, agroindustria, ¿ya? Y aquí pusimos algunos de nuestros clientes. Si alguno de los clientes que está hoy día presente no está acá, le pedimos las disculpas, pero tenemos el problema que ya todos no nos caben en una sola lámina, lo que es muy bueno, ¿ya? Pero sí mandamos un saludo a todos nuestros clientes, ¿vale? Bueno, eso con respecto a nosotros. Y como último detallito, también nosotros, bueno, hacemos cosas adicionales para nuestros clientes. Nuestro objetivo es ser un partner para nuestros clientes. Nosotros entendemos que cada uno de nuestros clientes tiene su core de su negocio, y a ellos se dedica y pone su tiempo, esfuerzo y recursos. Y de repente los temas energéticos, de sustentabilidad y ambientales, bueno, prefiere dejárselos a otros. Nosotros lo que hacemos, aparte del suministro, es tratar de canalizar estas otras inquietudes para poder ayudarlos. Y si nosotros podemos hacer muchas de estas cosas, las haremos con gusto. Si no, encontraremos un muy buen partner para poderles resolver el problema y nosotros ser la contraparte, pero la idea es poder canalizar los temas que tengan los clientes y
darle solución con una sola contraparte. Perfecto. En efecto, le hacemos ampliaciones de empalme si requieren, proyectos de eficiencia energética, de autogeneración, sistemas de gestión de la energía, bueno, y muchos otros, monitoreo, evaluación de consumo. Así que ahí, la verdad es que pueden acercarse, tocar nuestras puertas, consultarnos y nosotros vamos a tratar de darle solución a los problemas y desafíos que tengan en sus industrias. ¿Vale? Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahí ya tenemos un panorama rápido, pero concreto de lo que ustedes realizan y como tú decías, tienen clientes muy importantes que algunos de ellos nos acompañan hoy entre nuestro público. De hecho, veo acá ya a varios de ellos conectados de nuestro público, por ejemplo, a Carlos Ducase, Catherine Rincón, que me imagino que representan a las empresas o son parte de sus clientes. Está Enrique Roselot. Aprovecho de saludarlos y decirles que si quieren hacer sus preguntas, por favor nos indiquen en el chat y vamos a ir conversando. La idea de hoy es tener un diálogo, si bien Rodrigo y Sebastián nos van a ir presentando este panorama, pero la idea es conversar. Que podamos juntos conocer cuál es el panorama a corto y mediano plazo del mercado. Está José Tomás Duarte, Marcelo Medina, Raúl Solís, Sofía Mejía, veo también a Nicolás Morales y bueno, muchos más, Javier Troncoso, Javiera Muñoz, Francisco Valdés, un saludo a quienes están con nosotros, gracias por acompañarnos y como les digo, por favor, vamos a estar atentos a sus preguntas y Rodrigo, te doy el pase entonces para que nos puedas empezar a contar el panorama que tenemos hoy. Perfecto, gracias Claudia. Bueno, vamos a partir aquí, ¿cierto? Revisando un poquito el contexto energético que hemos vivido en el último tiempo, ¿ya? Tanto de elementos internos como externos, ¿ya? Y revisar un poquito cómo eso ha impactado en la situación actual del mercado eléctrico, ¿ya? Bueno, primero que todo, estamos presentes a una sequía que ha durado más de 13 años, ¿ya? El año pasado fue el cuarto año más seco del que se tiene registro, para el caso de Santiago es el quinto año más seco en precipitaciones, y cuando uno mira nuestra matriz energética, que tiene una componente hidráulica muy importante, claramente esto afecta, ¿cierto?, al recurso de generación de energía limpia y económica. Y bueno, aparte de tener ciertos impactos en el mercado energético, lo tiene la agricultura, lo tiene incluso en muchos lugares donde hay problemas, ¿cierto?, con el consumo de agua para la población, digamos. Entonces, bueno, es un tema muy, muy relevante y que nos ha, de cierta manera, mermado nuestra disponibilidad de energía limpia, ¿ya? El año pasado la generación de energía fue algo así como un 20% menos que el año 2020, y efectivamente entonces esto ha golpeado mucho el mercado eléctrico. El Ministerio, ¿cierto?, de Energía ha tomado acciones y en agosto del año pasado emitió un decreto preventivo de racionamiento, que nuevamente ratificó ahora en marzo, extendiéndolo hasta septiembre de este año, porque se veían problemas, ¿cierto?, de seguridad, abastecimiento en lo que se veía de esta temporada, por lo menos hasta septiembre, ¿ya? De ahí han surgido bastantes medidas preventivas, entre ellas, ¿cierto?, la reserva hídrica, que Sebastián se referirá en más detalle. Pero aquí tenemos un primer impacto, ¿cierto?, que es bastante relevante para nuestro mercado. Adicionalmente a eso, ¿cierto?, hemos tenido una escalada de precios y de commodity, uno de ellos los combustibles, principalmente, ¿cierto?, por la pandemia que hemos vivido y últimamente por la guerra en Ucrania. Cuando uno mira, ¿cierto?, y ahí hay un gráfico, más que entrar en la cifra, efectivamente uno ve que el petróleo, el gas natural y el carbón han subido alzas muy importantes, el gas natural y el carbón más de 200% en los últimos 12 meses. Pero son muy relevantes y nuestra matriz, ¿cierto?, tiene una gran cantidad de estos combustibles presentes, por lo tanto esto nos afecta. Y por otro lado, ¿cierto?, la guerra con Ucrania y Rusia, ¿cierto?, cuando uno mira el país de Rusia, bueno, Rusia exporta prácticamente el 45% del gas que se importa en Europa. Por lo tanto, toda la incertidumbre que haya con respecto a ese país afecta el mercado del gas. Y en un segundo nivel, ¿cierto?, también Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo.
Por lo tanto, también, todas las incertidumbres que surjan con respecto a esta situación tienen un impacto en estos ambos mercados, ¿cierto? En el mercado del gas y el mercado del carbón, perdón, del petróleo, y se traspasan a precios cuando hay incertidumbre, ¿ya? Y eso es lo que hemos visto en el último tiempo. Y también vale la pena resaltar que Chile es un importador neto de estos productos, de carbón, de gas y de petróleo. Por lo tanto, es un tomador de precios y está sujeto a estas variabilidades. Más aún cuando uno le agrega también todos los problemas ambientales que han habido. Los años anteriores hemos tenido problemas ambientales climáticos, por ejemplo, para descargar carbón en los puertos, mayores tiempos logísticos. Por lo tanto, esto tiene un impacto muy relevante para la matriz energética. Adicionalmente a eso, cuando nosotros miramos un poquitito más hacia adelante, vemos que los costos de los proyectos de generación renovable están aumentando, ¿ya? Generalmente uno ve que todo lo que se proyecta hacia adelante, la mayoría de las centrales son renovables, y estas centrales han sufrido algunos aumentos en sus costos. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿cierto?, de que los paneles solares en el año 2021, según Bloomberg, han aumentado algo así como un 17-18% su precio. Principalmente, uno de los factores gatillantes son el silicio, ¿cierto?, que ha tenido un alza de precios por desbalance en la oferta y la demanda. Pero aparte de eso también está subiendo, no sé, por los mismos costos de producción, los costos de energía, los costos de mano de obra. Por lo tanto han tenido un retraso en las cadenas de suministro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ha afectado en el caso de los paneles solares. En el caso de las turbinas eólicas vemos algo similar. Ha habido un aumento, ¿cierto?, en los precios en los metales, ¿ya? En el último cuatrimestre el hierro se ha ido decreciendo un poco, pero cuando uno lo mira comparado a 2020 y 2019, han habido alzas en materias primas que son muy relevantes para la industria eólica. Y el año pasado, por primera vez desde 2015, hubieron alzas en los precios, y ahí los fabricantes, cierto, han tenido también retrasos, han tenido problemas logísticos, han disminuido sus stocks. Por lo tanto, para adelante también, mientras duran estas coyunturas, se ve que los precios de estos proyectos han sufrido aumentos, ¿ya? Una tercera componente son los costos de financiamiento, ¿ya? Hemos visto que los bancos centrales han aumentado las tasas de políticas monetarias, y países desarrollados, como en Estados Unidos o en Europa, que están acostumbrados a tasas muy bajas o incluso negativas, han visto impactos en un aumento de sus costos. Y esto efectivamente también impacta los proyectos de energía renovable, que si bien es cierto no tienen costos variables. El costo variable es su financiamiento. No ocupan gas ni carbón y no tienen que pagarlo, pero sí tienen que pagar la deuda a los bancos. Y cuando esa deuda se encarece, los costos de estas tecnologías aumentan. Por último, también tenemos el aumento de los costos logísticos, que eso nos ha podido regularizar desde que estamos en pandemia. Y como la guinda de la torta, ¿cierto?, tenemos inflación en casi todos los países, que eso también aumenta los costos de producción en general en todas partes, y no solamente, ¿cierto?, estamos viendo que en la eurozona y en Estados Unidos, en países que no estaban acostumbrados, están en cifras cercanas a los 2 dígitos. Entonces, efectivamente, todo esto, ¿cierto?, tiene una tendencia un poco alcista en el mercado de energía, y lo ha puesto bajo presión, ¿ya? Eso, bueno, cuando nosotros miramos nuestros costos, los costos del sistema, estos son los costos marginales de los años 2020, 21 y 22, y vamos viendo cómo han ido en aumento, ¿ya? Cómo han ido en aumento en el último tiempo, particularmente el año 2022 ya va por sobre el año 2021, y cuando uno mira hacia adelante, estos costos actuales tienen un impacto en los precios de mediano y largo plazo, ¿cierto?, que se transan en el mercado. Si bien este es un costo instantáneo, da señales para los precios hacia adelante. Y cuando uno ve que los proyectos que se van a desarrollar están con ciertas dificultades o con ciertos aumentos de costo, las proyecciones de costo de desarrollo del sistema aumentan, ¿ya? Eso como lo que tenemos, digamos, hasta el día de hoy, ¿ya? Pero adicionalmente viene todo la transición energética, ¿cierto?, que Chile y muchos países están embarcados en ello. Entonces, bueno, Chile suscribió el Acuerdo de París y logra buscar la carbono neutralidad al 2050, bien digo, y para eso parte fundamental es retirar las centrales de carbón, donde la mayoría de las centrales ya han firmado un plan de cierre al 2025,
y había una ley que pretendía, ¿cierto?, erradicar las centrales de carbón al 2025, que todavía no estaba aprobada, pero que la tendencia, ¿cierto?, es que vamos a retirar las centrales de carbón bastante luego, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando uno mira en términos de emisiones, ¿ya? La energía es responsable de un 77% de las emisiones, pero cuando uno hace un clic, ¿ya? Según estas son cifras del Ministerio de Medio Ambiente, cuando uno hace un doble zoom, dice, bueno, esta componente de energía que representa un 77%, bueno, la industria de la energía propiamente tal, las centrales de generación eléctrica, son responsables de un 39%. Cuando uno lo lleva a la equivalencia a la matriz completa, estamos hablando que el sector eléctrico más o menos representa un 30% de las emisiones globales del país, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que estamos atacando con cierto esta transición de migrar hacia combustibles limpios y energías renovables, ¿ya? Ahora, cuando uno mira la matriz energética, hoy día cuando nosotros hablamos de energías renovables, tenemos un 57% de la matriz de energías renovables, ¿ya? Incluyendo la energía hidráulica en esa energía renovable, con un aumento en la última década muy importante de energía solar y energía eólica, que hoy día son más de 12.000 megas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que da claro, bueno, perdón, eso, claro. Y después, ¿qué es lo que ocurre? La realidad es que efectivamente cuando nosotros miramos la generación, esa capacidad instalada genera menos, ¿cierto? Un 45% de la energía, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Es que efectivamente, pese a que hemos tenido un incremento muy importante de energía solar y eólica, han venido a cubrir el déficit hidráulico que hemos tenido en el último tiempo. Por lo tanto, nuestra matriz, en términos de generación, sigue siendo una matriz térmica, un 55%, y donde el 35% de la energía es por fuentes de carbón, que es el principal contaminante de la industria, ¿ya? Ahora bien, cuando nosotros miramos, bueno, ¿qué significa la transición energética? Aquí nos vamos a apoyar, ¿cierto?, en cifras publicadas por la ACERA, la Asociación de Energía Renovable y Almacenamiento, en donde, bueno, uno mira el sistema actual y tenemos cerca de 26 o 28 mil gigas de potencia instalada, y prácticamente de aquí al 2025 para reemplazar el carbón tenemos que reemplazar o aumentar en un 70% la capacidad instalada, o sea, son cifras gigantescas. Y de aquí al 2040, ¿cierto?, para alcanzar esta cero neutralidad, neutralidad cero, tenemos que prácticamente instalar un sistema nuevo, 26 gigas de capacidad instalada, o sea, duplicar lo que existe hoy día. O sea, esto pone una presión muy grande al sistema eléctrico, y hoy día vemos que con los 12.000 megas actuales tenemos ciertos problemas. Primero, tenemos un problema de transmisión del sistema, en donde los centros de generación están alejados de los centros de consumo, y la transmisión no ha sido capaz de ajustarse a la velocidad que se requiere para poder llevar esta energía a los centros de consumo. Y por otro lado, la regulación tampoco está acostumbrada a tener cambios tan rápidos, ¿cierto? Hoy día los cambios tecnológicos, los desarrollos y los proyectos van a un ritmo más rápido que la infraestructura del sistema puede ir y que la misma regulación puede ir. Entonces aquí hay un desafío que es no menor. Y por otro lado, ¿cierto?, hemos visto que de alguna manera estos planes de descarbonización han sufrido ciertos retrasos. En el caso de Chile, a principios de año se decidió postergar un retiro, una central, ¿cierto?, de carbón, Bocamina, que tenía su fecha planificada para salir en marzo, pero finalmente salió en septiembre. Vimos también que el año pasado las emisiones globales en el 2021 aumentaron, porque los combustibles fósiles aumentaron su participación en la matriz energética, y se genera un cierto debate, ¿cierto?, de finalmente que la transición energética es muy importante y todos estamos convencidos de que tenemos que ir en esa vía, pero la transición tiene que ser una transición que no comprometa, ¿cierto?, la seguridad y el abastecimiento y los costos que enfrentan los clientes, ¿ya? Yo hasta aquí quería dejarlo, ¿cierto?, para que Sebastián pueda continuar con la presentación, ¿ya? Esta es como una idea de dar un contexto general y Sebastián ya va a entrar un poquito más en detalle en estos temas. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Vamos a hacer algunas preguntas de ahí de
nuestro público como les decía a través del chat, por favor nos indican quién quiera dialogar o hacer alguna consulta u opinar sobre lo que nos ha expuesto Rodrigo. Y ahora invitamos a Sebastián a que nos pueda contar la otra parte de cómo se maneja y cómo está funcionando el mercado, todo lo que tiene que ver con el tema de exactamente los cambios que están afectando al sistema. Así es que, Sebastián, adelante. Gracias. Bueno, ¿cómo nos están afectando estos cambios? Yo creo que es bueno ir viendo cómo se ha estado comportando el sistema en sus distintas variables, digamos, que van definiendo no solo el costo marginal, sino que también el precio de la energía para los clientes finales. Rodrigo ya les habló de las tres variables clave que definen los precios en el sistema eléctrico chileno, digamos, el carbón, el diésel y el gas natural. Esta curva, a diferencia de la que mostró Rodrigo, es la oferta promedio, digamos, de las centrales que generan este tipo de energía, es decir, la curva verde, ¿cierto?, es el precio medio en dólares por megawatt hora de las centrales diésel, carbón y gas natural. Y se ha estado produciendo un fenómeno bien interesante, digamos, en que las centrales de carbón están empezando a ser más caras que las centrales de gas natural, que es algo que no había pasado nunca en la historia. Y esto principalmente yo diría que ha estado dado porque está llegando también harto gas argentino, digamos, al sistema, que nos ha ayudado un poco a mitigar eso. Pero, como vamos a ver en la lámina siguiente, lo que es gas natural y carbón es súper importante estarlo mirando porque de alguna manera definen también el piso de los costos marginales. En lo que tiene que ver con el agua, la verdad es que entre el decreto de racionamiento y el hecho de que este año está un poco menos seco que el año pasado, vamos mejor que en la línea azul, ¿cierto?, que como estábamos el año pasado. Y en términos de lluvia también se ve, digamos, una mejora, por lo menos, de lo que es la séptima región al sur. Hay un poquito más de agua de la que hay en un año normal, pero es mejor de lo que teníamos el año pasado. Sin embargo, de la séptima región al norte, tenemos todavía un déficit importante y eso afecta a algunos embalses importantes, digamos, en esta zona, y que obviamente es lo que tiene preocupado a la autoridad y al coordinador. El decreto de racionamiento definió la reserva hídrica y quería yo detenerme a hablar un poco de la reserva hídrica porque yo sé que le ha afectado a todos nuestros clientes en términos de costos. Y básicamente, para entender la reserva hídrica hay que entender que el valor del agua y el uso del agua no se hace con el agua que está en los embalses, sino que se hace con el agua que va a llegar a los embalses. El coordinador y el modelo, digamos, de uso del agua siempre está mirando hacia el futuro. Y en ese sentido, hoy día en los embalses tenemos tres tipos de agua mezcladas, digamos, dentro de los embalses, que es la reserva de emergencia, que es un agua, ¿cierto?, que se usa cuando se produce alguna falla importante en el sistema y que siempre la tiene que tener disponible el coordinador porque las centrales de embalse son de las centrales que tienen más capacidad de tomar carga rápidamente, digamos, en el sistema. Está el agua que se va reservando el mismo modelo de uso de agua, en el fondo, que dice, ¿sabe qué? Esta agua la vamos a guardar porque la vamos a necesitar en unos meses más. Y está la reserva hídrica. Y en el fondo, lo que va haciendo el coordinador, o lo que estaba haciendo, lo que hizo en el mes de abril y mayo, en el fondo, fue que si el modelo decía que el agua se podía ocupar, esa agua no la ocupaba, ¿cierto? La guardaba, la pasaba a hacer formar parte de la reserva hídrica, y echaban a andar una central térmica para reemplazar la central hidroeléctrica, en el fondo. Y el costo de haber operado esa central térmica pasa a ser costo de los clientes. Ahora, esto no es tan... O sea, en el fondo, para hacerlo un poco más justo, lo que define la normativa es que esta agua que quedó guardada, que es la reserva hídrica, pasa a ser, en el fondo, de propiedad de los mismos clientes, y el día de mañana, cuando se turbine, el ingreso que esa agua genere también se va a devolver, digamos, a los clientes que pagaron por la generación de esta reserva hídrica. El decreto definió que la reserva hídrica son 650 gigawatts y no se ha logrado llenar todavía. Sin embargo, el coordinador paró de llenar la reserva hídrica porque lo que está diciendo el modelo es que en el fondo
ya no cabe más agua en los embalses si uno le suma todo el agua que va a llegar en los próximos meses, ¿ya? Normalmente el modelo está considerando un año normal, ¿sí? Y solamente se le agrega un input nuevo al modelo cuando se tiene la primera ruta de nieve, que esto debería ser a finales de julio. Por lo tanto, a finales de julio, cuando aparezca la primera ruta de nieve, y dependiendo de cuánta nieve haya en la cordillera, digamos, podría reactivarse el llenado de la reserva hídrica, o podría también darse que se decía que ya no se necesita más, digamos. Todo va a depender de cuánta nieve se está almacenando en la cordillera. Bueno, eso más o menos con cómo se usa la reserva hídrica. Perfecto. Ahora, volviendo al tema del carbón, el gas natural y los costos marginales. Los costos marginales, de alguna manera, van definiendo también el precio de energía de los clientes finales, porque cuando los costos marginales son baratos, hay más generadores que están dispuestos a especular un poco con los precios y ofrecer precios más baratos, y cuando son caros, la verdad es que nadie se atreve mucho a hacer oferta. Si nosotros vemos esta curva, que es la curva de oferta del sistema de la semana pasada, digamos, vemos que en términos de centrales de energía renovable tenemos casi 15.000 megas que están disponibles y que tienen energía a valor cero. Y si uno piensa que el consumo máximo, más o menos, que tiene el sistema son 12.000 megas, uno podría decir, ¿sabéis qué? La energía debería tener costo marginal cero. Pero la verdad es que eso no ocurre porque una buena parte de estos 15.000 megas son centrales solares, que en realidad solo producen su capacidad máxima al mediodía, o en un par de horas, digamos, en torno al mediodía. Y la otra masa grande de centrales que hay ahí son centrales de pasada que hoy día no tienen agua. Por lo tanto, se empieza a usar ya esta parte de la curva, que son las centrales de carbón y de gas natural. Ya, si se fijan, el carbón, que es la línea negra, y la línea punteada verde, digamos, definen los precios, dónde están ubicadas las centrales de gas natural y de carbón, y hoy día están más o menos juntas. Y dado esto, es un poco lo que yo les decía antes, que finalmente el piso del costo marginal lo empiezan a definir los precios que estas centrales ofrecen. O sea, hoy día, si lo vemos, la central de carbón se está moviendo entre los $50 y los 180, dependiendo de dónde venga el carbón y un montón de otras variables. Lo mismo ocurre con el gas natural. Y por lo tanto, uno podría decir, o sea, uno debería esperar que los costos marginales se muevan en el fondo entre los 100 y los $180, que es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos 2 o 3 meses. Esta condición no va a cambiar mientras no cambien los precios de los combustibles, y de alguna manera los precios de los combustibles hoy día, con la curva que vimos antes, tampoco se ha visto que estén llegando todavía a una meseta. O sea, la incertidumbre ahí es bastante grande si es que van a seguir subiendo o se van a estabilizar. Lo que dicen los expertos, obviamente, es que esta condición se va a mantener por lo menos por 1 o 2 años. Y bueno, esto queda reflejado también en las proyecciones del coordinador. Nosotros estamos graficando las proyecciones del coordinador con estas áreas, porque de alguna manera el área representa la nueva probabilidad donde deberían estar los costos marginales. La roja es de hace 12 meses, la azul es de hace 6 meses, es decir, de enero, y la amarilla es la del último mes. Y si ustedes se fijan, el coordinador también ha ido enfrentando este tema de los precios de los combustibles, de la sequía, haciendo sus proyecciones cada vez más hacia el alza. Y también podemos ver que la línea azul, que son los costos marginales reales, no han estado muy cerca de las proyecciones, porque la verdad es que está bastante difícil de predecir lo que va a pasar. Eso es, digamos, un poco para demostrar qué tan revuelto está el mercado. Y una cosa nueva que ha estado apareciendo, sobre todo, digamos, en el último semestre, tiene que ver con la transmisión. La verdad es que la planificación de la transmisión ha ido un poco más lento de lo que uno espera. Y este gráfico es bien interesante, porque en el fondo todas estas barras que están hacia abajo representan el consumo que han tenido cada una de las regiones de Chile en los últimos 4 meses. Y las barras que están hacia arriba es la generación que se produce en cada una de esas regiones. Y bueno, los colores representan distintos tipos de generación. Las amarillas son solares, las verdes son eólicas, que podemos ver que prácticamente toda la energía solar y eólica se genera de la 4ª región al norte. Y
la roja, digamos, las barras rojas representan la energía hidroeléctrica, que también uno aquí puede ver que se genera de la séptima región al sur. Y bueno, en distintas regiones hay distintas centrales térmicas que también aportan harto. Pero lo que sigue y se ve bastante claro en este gráfico es que la producción y el consumo no están en las mismas regiones y la energía se tiene que mover de una región a otra y para eso requiere de líneas. Y cuando las líneas no tienen la capacidad de transmitir esta energía, es cuando se empiezan a producir, digamos, diferencias de precio en las distintas regiones que finalmente también tienen un impacto para los clientes. Acá tenemos un gráfico en el fondo que representa las diferencias de precio que se han estado produciendo en las distintas regiones de Chile y podemos ver tres zonas que están bastante claras, digamos, que dan problemas. Uno es la zona sur, que esto es desde la 10ª región al sur, donde hace un par de años se decidió subir la cota mínima del lago Chapo por un tema ambiental en el fondo, pero no se vio el impacto que tenía eso en los consumos de la zona, por lo tanto, al no haber una capacidad de transmisión para cubrir la energía que generó menos el lago Chapo, se empezó a producir un desacople y yo no sé si ambientalmente resolvió el problema, porque en el fondo, claro, el lago Chapo tiene más agua, pero ahora están respirando todo el aire que generan todas las centrales térmicas a diésel, digamos, que hay en la zona de Puerto Montt y Chiloé, para cubrir esa falta. Y eso ha tenido un impacto súper grande porque las obras que van a resolver esto van a estar listas el año 2024 y hoy día estamos viendo que los clientes libres que están saliendo a licitar en esa zona simplemente no reciben ofertas. Es tan cara la energía de ese sector porque se genera con diésel que ya no hay capacidad de poder entregarle energía a estos clientes. La quinta región, a propósito de la descarbonización, se eliminó la central Ventana 1 y con eso la región pasó de ser excedentaria a deficitaria. Y el problema es que la transmisión no está diseñada de esa manera y también se generó, digamos, una falta de capacidad de transmisión en esa zona, que no le puede entrar la energía, y por lo tanto tuvieron que echar a andar centrales diésel que están ahí en la zona de Yayay. Y bueno, nos enfrentamos a que, claro, eliminamos una central a carbón, pero ahora estamos generando con diésel en esa zona, también a un costo mucho más alto, y también está teniendo impacto, digamos, en las ofertas que los clientes libres reciben en esa región. Y finalmente tenemos el caso del norte, que también nos damos cuenta que en el fondo se toman medidas, pero llegan un poco tarde, digamos, que es que en la zona norte se han estado instalando una cantidad brutal de plantas solares, que es bastante natural, teniendo en cuenta que tenemos uno de los mejores territorios para instalar ese tipo de plantas, digamos, en el mundo. Y se construyó una línea de 500.000 volts para poder transmitir toda esa energía hacia Santiago, pero cuando partió funcionando esa línea ya partió saturada, o sea, no se consideró haber hecho, digamos, al tiro un segundo circuito, o sea, una segunda línea en el fondo, porque la línea trae dos circuitos, y recién cuando se produjo el colapso se decidió optar por otra solución y esta solución va a estar lista el año 2030, o sea, el problema del norte va a estar dando vuelta, digamos, por los próximos 7 años sin ningún problema, digamos, no va a haber una solución muy clara. Y un poco cuando uno empieza a ver cómo la normativa y la planificación han estado tratando de ponerse al día con las fallas que van saliendo, uno se da cuenta que está todo saliendo como obras urgentes y nada como obras planificadas, que era un poco el objetivo que tenía la normativa de planificar la transmisión para que este tipo de cosas no pasaran, digamos. Perfecto. Y bueno, eso es todo lo que tenía para presentar. Muchas gracias, Sebastián. Muy clara tu presentación, al igual que la de Rodrigo. Bueno, les comentaba a través del chat a nuestro público que si desean hacer alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o nos levantan la mano, me indican para poder abrir su cámara y que puedan hacerle las preguntas directamente. Pero ciertamente hay cosas, temas, preguntas claves que tenemos que clarificar y que ustedes nos puedan guiar sí o sí.
primero, uno de los temas. ¿Qué se espera de la regulación? Ese es un tema hoy día muy importante en nuestro país. Rodrigo, si tú nos puedes comentar cómo se ve ese ámbito, qué podríamos visualizar con respecto a lo que se viene en términos de regulación. Bueno, mira, yo creo que hoy día, como muchos de los países con el tema de la transición energética, están un poquito en esa misma encrucijada, ¿ya? Tenemos legislaciones que tienen bastantes años y que tienen un ritmo de adecuación que son procesos muy importantes y por ende muchas veces son procesos largos y que no van muy de la mano con los cambios que vemos hoy día. Hoy día las cosas cambian a una velocidad aceleradísima y la regulación un poco se va quedando atrás, porque el sistema y la manera en la que está diseñada es más antigua. Entonces, estamos viendo que en algunos otros países están tratando de diseñar ciertas regulaciones que sean muy pilotos, muy acotadas, que si es que no funcionan, no tengan un gran impacto en los mercados, pero como una especie de prueba y error, ¿ya? Y eso hemos visto que lo han estado implementando en algunos países y que les permite en ciertos campos, en ciertas cosas de manera acotada, probar rápidamente y ver si funciona o no funciona para poder adaptarse, porque de otra manera vemos que hay muchos temas, uno como mencionaba, la transmisión, el reconocimiento de los sistemas de almacenamiento, se van generando vacíos que van más lento de lo que los cambios ocurren. Y ahí yo creo que este es un tema que se está dando en todas partes, no solamente en Chile, y hay que tratar de ir poniéndose al día. Perfecto, muchas gracias. Sebastián, y un tema que, o sea, obviamente a los clientes les importa muchísimo. ¿Qué recomendaciones se les puede hacer para poder, de alguna manera, para que surfeen la ola? O sea, ¿cómo hacerlo en este periodo que, como le dimos el nombre a este conversatorio, estamos en un mercado que, dado el contexto, hoy está tan impredecible? ¿Qué aconsejas a nuestros clientes? ¿Cómo hacerlo? Mira, claro, lo primero, hoy día justamente estamos en una época en que los precios están caros. Como vieron, la transmisión está generando zonas en que los precios van a seguir caros, digamos. Pese a que hay obras urgentes que se están construyendo, digamos, la descarbonización sigue, va a seguir afectando a otras zonas, digamos, donde hay carbón, así que es muy importante tener eso claro a la hora de decidir hacer nuevos contratos, porque afecta los plazos de los contratos. Cuando uno hace un contrato de corto plazo y con condiciones como las que había, no sé, hace 2 años atrás y ahora le toca renovar hoy día, se empieza a topar con que la oferta es tan cara que prácticamente no conviene tomar ninguna. Es una cosa, no hemos topado con estos clientes, digamos, que se tienen que enfrentar a ese problema. Los clientes que están en la 10ª región, que les toca renovar contrato, hoy día se están topando que ni siquiera hay oferta. Entonces, una forma de protegerse de eso, obviamente, es ir apuntando a los plazos más largos. Los generadores también, cuando uno habla de plazos más largos, hacen sus apuestas y pueden ofrecer, digamos, precios más baratos. Y lo segundo, digamos, bueno, yo te diría apuntar también a los procesos internos de las empresas, en el fondo. ¿En qué sentido? En que están las opciones de autogeneración, para ya no tener que depender de tanta energía de la red. Nosotros hemos hecho con varios clientes, ya les hemos instalado plantas solares, por ejemplo, en el techo, que eso les baja un montón la presión y les estabiliza los precios por muchos años. Y también yo creo que algo que hay que empezar a ver es la flexibilidad de la operación, ¿no? ¿Y en qué sentido apuntamos a eso? Es que hoy día lo que está empezando a pasar es que hay horarios, por ejemplo, cuando hay mucha energía solar, que la energía es muy barata, y hay horarios como en la noche, en que la energía es muy cara porque tenemos que irnos a centrales que operan con combustible. Y obviamente el poder operar solo en el día o en ciertas horas en la noche permite, digamos, aprovechar mejor los costos más baratos, y eso también permite, digamos, llegar a energías más baratas de las que están llegando cuando uno pide una oferta 24/7.
Pero para eso hay que flexibilizar la operación. Nosotros incluso hemos llegado con algunos clientes en que en los periodos de costos marginales caros el cliente desconecta buena parte de sus procesos y los ahorros que eso genera también se comparten con el cliente, lo cual obviamente le permite llegar a precios mucho más baratos de energía. Todas esas cosas, digamos, van a permitir ir adaptándose a todo este tema de transición energética, porque la verdad es que las renovables son así, no son parejas, no son 24/7, son intermitentes, y eso se empieza a reflejar en los precios también. Perfecto. En ese sentido, claro, tú nos diste dos claves y dos opciones bien interesantes e importantes. Uno, la autogeneración y empezar a generar sistemas de flexibilidad en la operación. Ustedes asesoran a los clientes cómo cada empresa puede ir realizando esta adaptación en pos de, obviamente, cuidar lo que significa su negocio. Sí, nosotros, bueno, hemos asesorado a hartos clientes para el tema de las plantas solares, que es una solución que la mayoría de los clientes industriales tienen tremendos techos y es algo que está como disponible para todos. Y la otra opción la hemos ido tomando con aquellos clientes que ya han ido flexibilizando sus procesos. La verdad es que ahí nosotros no vamos a asesorar al cliente cómo tiene que operar su planta, pero sí entregamos todo el apoyo, digamos, desde el punto de vista de cómo flexibilizar estos procesos mejora, digamos, el precio de la energía. Mira, ahí yo creo también, Claudia, que ahí un poco la invitación es a mirar un poquito hacia dentro de las instalaciones. Nosotros vamos a las instalaciones de los clientes y los acompañamos, pero efectivamente los expertos de los procesos son ellos, ¿ya? Entonces ahí lo que sí, y la idea que hay que dejar un poquito plantada es en el sentido de que uno tiene que mirar y ver qué cosas realmente en su esquema de producción puede flexibilizar. Hoy día en general, y por la programación que se hace en el mundo industrial, es bastante estructurada, es bastante rígida, pero hay que migrar hacia un esquema más flexible, porque efectivamente si uno puede cambiar los patrones de consumo, postergar algunos consumos para otros horarios, apagar ciertas funciones de la planta, ciertas líneas, se pueden buscar ahí algún mecanismo que otorgue beneficio para el cliente en términos de su factura de energía, que alivie también al suministrador y buscar una energía, o sea, una solución ad hoc para el cliente. Y en eso hay que tratar de estar mirando y pendiente de qué cosas en mi proceso yo puedo suspender, puedo mover, puedo cambiar o puedo hacer distinto. Perfecto. Tenemos algunas preguntas de Rodolfo Navarro, de Enrique Concha, Paola, quien está tras las cámaras, quien nos apoya en toda esta transmisión audiovisual, puede abrir las cámaras de quienes están hoy día con nosotros, si lo desean, para poder hacer directamente sus preguntas. Paola, si quieres puedes indicarnos a Enrique y a Rodolfo para que puedan realizarnos sus consultas directamente. Mientras, quiero consultarles a nuestros expertos, ¿qué opinan ustedes de los subsidios? Ahí tenemos todos un tema, pueden ser de ayuda, aportan o resuelven esta situación de emergencia, o finalmente generan una situación de perjuicio a largo plazo. Mira, a ver, hoy día efectivamente hay una ley que se está tratando de aprobar, ¿cierto? Que es un fondo de estabilización de precios y un mecanismo transitorio, ¿cierto? Esto partió el 2019 con la pandemia para limitar las alzas de las tarifas a clientes regulados. Ese fondo se acabó, que eran cerca de 1.350 millones de dólares, y ahora, ¿cierto? Se está tratando de implementar un nuevo fondo de 2.000 millones de dólares con un mecanismo que es, digamos, subsidiario, donde tanto clientes regulados como libres van a apoyar, ¿cierto?, a los clientes que tienen consumos menores de, no sé si era 250 o 350 kWh el que quedó el límite, ¿ya? Yo creo que ahí más que pronunciarnos, y es que, digamos, con una postura a favor o en contra de los subsidios, lo que hay que tener claro es que hay varias cosas ahí. Por ejemplo, el coordinador va a empezar a administrar fondos, que hoy día no lo hace, ¿ya? Entonces hay una situación nueva ahí que hay que ver cómo funcionaría.
Y por otro lado, los consumos que se están planteando tampoco son tan altos. Entonces, para clientes que consumen más de 500 kWh, que no son clientes tan grandes, se les va a generar una presión adicional en los costos que ellos están viendo hoy día, ¿ya? Y la situación de fondo, finalmente, es, bueno, que los precios de la energía, ¿cierto?, se van ajustando, y eso está pasando en varias partes, no solamente aquí en Chile, y hay que tener un mecanismo que lo sustente y que lo pueda mantener en el tiempo y que no tengamos que estar parchándolo, por así decirlo, cada 2 o 3 años. Tiene que ser algo que se sustente por sí mismo, ¿ya? Yo creo que más bien eso es lo que hay que pensarse cuando se activan este tipo de regulaciones. ¿Mm? Perfecto. Tenemos una consulta de Rodolfo Navarro. Rodolfo, no sé si la quieres hacer en cámara o por audio solamente. Te vemos por acá. Sí, por audio. Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, buenos días. Hola Sebastián. Hola. Oye, mi consulta, bueno, Rodrigo conoce bien el tema, pero mi consulta está asociada a los costos marginales. Hemos visto que ha ido hacia arriba, a $180 promedio en el mes. Sebastián conversó y dijo algo sobre una proyección a 2 años. Entonces mi pregunta es, ¿esta proyección está basada principalmente en los costos combustibles? ¿Cómo afecta el crecimiento o el decrecimiento o la estanqueidad que va a tener la economía chilena en los próximos 2 años? Si se va a mantener o no. Y por el tema del agua. O sea, y también asociado a lo mismo, ¿conviene o no tomar contratos con clientes libres sabiendo la inestabilidad hoy día de cómo se ven los costos marginales para una central excedentaria? Súper, muchas gracias, Gracias, Rodolfo. Rodolfo. Rodrigo. Seba, ¿respondes tú, Seba, no? Sí, mira, la verdad es que las proyecciones, uno, bueno, siempre van a ser proyecciones y ya hemos visto que un poco el gráfico que les mostré, que las condiciones pueden cambiar violentamente entre una proyección y otra, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque lo que nosotros vemos es que este año también puede pasar lo mismo, o sea, si ahora en julio se pone a llover y llueve, 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 digamos, lo más probable es que los marginales lleguen a niveles de los que habían el año pasado, no el mismo porque los combustibles están más caros, pero va a quedar algo bajo los $100, digamos. A eso hay que agregarle el efecto de la reserva hídrica, porque de nuevo, si se llenan los embalses, la reserva hídrica es un agua extra que no está hoy día metida en el modelo, que se va a tener que turbinar y que va a afectar a los precios también, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno podría decir, claro, si llueve, vamos a ver precios bajos. Si no llueve y se mantienen las condiciones de sequía, obviamente las centrales térmicas toman mucho más peso y los precios de los combustibles, como vimos hace un poquito rato, no hay ninguna señal que indique que vayan a bajar en el mediano o corto plazo, ¿no? Entonces, esas variables obviamente afectan importantemente, digamos, al precio de los costos marginales. Ahora, si tú me decís contratarse o no, la verdad es que sería una decisión de cada central, digamos. Hay hartos que quieren hacer como la pasadita, pero lo que empieza a pasar con eso es que cuando tú decides contratarte, los precios del mercado son tan baratos que ya no vale la pena tomar, no hace ninguna diferencia hacer un contrato o no, digamos. Entonces, yo creo que hay que definir como para cada central una política comercial donde hay equilibrio con eso, ¿ah? Nosotros, por lo menos internamente, siempre lo vemos algún equilibrio que nos permita decir, ya, si el costo marginal es caro, gano una cantidad de plata, si es barato, gano más o menos la misma plata, pero tengo estabilidad, digamos, con las variaciones que hay porque son muy difíciles de predecir, ¿no? Perfecto. Tenemos una consulta de Sandra Pérez. Paola, si nos puedes ayudar. Sandra nos consulta sobre la proyección para solucionar el colapso en el norte, que es lo que ustedes nos comentaban con respecto a las restricciones de transmisión que tienen las regiones, especialmente para el norte, que me parece que tú, Sebastián, nos indicabas que la zona norte recién resolvería su situación de transmisión de aquí a 2030, o sea, son 7 años más, que es bastante. Paola, si puedes
darle voz o poder mostrarnos a Sandra o que ella directamente pueda hacer su consulta, por favor. Y Rodolfo nos aparece, ahí está. Hola Sandra, muy buenos días, gracias por Hola, estar buenos días. hoy con nosotros, un gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. La consulta, claro, iba dirigida así con la línea Quimalo-Aguirre, iba a ser suficiente como proyectarse, debido a que en el norte hay bastantes proyectos en desarrollo, sobre todo con los polos de desarrollo de Antofagasta, Tocopilla, si va a ser suficiente con esta Quimalo-Aguirre o ya se proyecta que puede seguir el colapso, no sé. Por ahí va la pregunta. Gracias. Gracias Sandra. Ya. Mira, Dale, yo tú, lo que, Rodrigo. lo que podría comentar, nosotros, bueno, cuando se vivió siento la ampliación de Cardones por Paico, se limitó rápidamente, ya teníamos el mismo problema de que la energía y los proyectos que estaban en el norte estaban todos esperando que surgiera la línea para conectarse. Y el caso de la línea Quimalo-Aguirre es una línea que va a estar en 7 u 8 años más, creo que si no me equivoco está para el 2029, ¿ya? Y cuando nosotros miramos esa línea es de 1500 megas, y tenemos hoy día cerca de 10 gigas de proyectos en carpeta, donde muchos de ellos están en la zona norte. Entonces, lo que se ve, cierto, es que la línea Cardones-Polpaico no va a dar abasto para lo que hay ahora, y con el ingreso de un nuevo proyecto podríamos vernos en esas situaciones. Y ahí lo que es clave, cierto, es la figura del almacenamiento. Y la figura del almacenamiento, ¿cierto? Puede resolver estos problemas, porque efectivamente tú puedes generar toda la energía, no copar las líneas y almacenar esa energía para que después pueda ser utilizada en la noche, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí está más bien la pregunta. No sé si la línea va a resolver todo el problema, pero tiene que ir acompañada de una solución complementaria. No sé tú, Seba, si tienes ahí otra acotación. Sí, no, yo quería decir que el proyecto de hidrógeno verde que lanzó el gobierno el año pasado apunta a lo mismo, ¿eh? En el fondo es tratar de usar energía solar para generar hidrógeno y con eso también evitar este exceso de inyección de energía que se tiene en el norte. Perfecto. Tenemos una pregunta de Enrique Concha, quien nos saluda y dice, buenos días. ¿Cómo será en el futuro la comparación entre el precio de cliente libre y el regulado, considerando que el precio del cliente regulado está estancado forzadamente? Rodrigo. Mira, hay un poquito también, o sea, hoy día lo que estamos viendo es que el mecanismo que se está proponiendo, ¿cierto? Efectivamente el precio está limitado, pero para ciertos sectores, ¿cierto? Y para clientes medianos y grandes, van a haber reajustes de precio de IPC más 5%, en algunos casos creo que llegaba hasta el 10 o el 15%. Entonces, esa tarifa no está tan estática, ¿cierto? Hay que ver realmente cuál va a ser el impacto en los clientes. Si bien es cierto, no se está dejando que se reajusten los polinomios completamente, porque eso sería en alza de un 40%. Igual de todas maneras se va a ver un alza, ¿ya? Así que yo creo que por lo que se ve, yo creo que va a mantenerse, ¿cierto?, una brecha entre el mercado libre y el mercado regulado, al menos en las zonas donde la transmisión así lo permita. No sé, Seba, si tú quieres agregar algo. No, yo creo que eso es en el fondo, claro. No, cuando hablamos del regulado que hay que quedar estático, estamos hablando de los clientes más chicos, no estamos hablando del segmento donde están los clientes libres. Perfecto. Tenemos una última pregunta. Está Felipe Palma ahí. No sé si Felipe, buen día, estás con audio o cámara. Felipe Palma es asesor estratégico en temas de comunicaciones y es docente de UTLA del Diplomado de Gestión de la Sustentabilidad Corporativa. Felipe, no sé si me escuchas. Hoy día escucho tremendamente mal, tengo súper mala conexión. Lamentablemente estoy en un lugar con pésima conectividad.
Pero te escuchamos bien, te escuchamos bien. Felipe, tú nos habías comentado internamente que, bueno, tú trabajas con el resto de las áreas de las empresas, en el fondo, desde asuntos corporativos, desde cómo transmitir a los clientes de cada empresa esta situación. ¿Cómo ves que, en el fondo, poder preguntarle a nuestros expertos, Felipe, lo que tú ves desde la importancia de sensibilizar sobre estos temas a los clientes a nivel en general? Sí, fíjate que, bueno, yo tengo la gran interrogante, ¿no es cierto?, del rol en materia energética, ¿no es cierto?, en el país, donde justamente hay una mirada, ¿no es cierto?, que convoca a poder incluirse en nuevos proyectos, ¿no es cierto?, que sean sostenibles. Y para eso, ¿no es cierto?, las renovables en nuestro país son bastante protagónicas, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, creo también que la mirada de la industria cada día se asocia más, ¿no es cierto?, a la utilización de esta energía. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo la mirada, ¿no es cierto?, de Imelsa puede trabajar justamente motivando a que empresas cada día puedan asumir mayores compromisos con la sostenibilidad. Gracias, Felipe. Bueno, ahí hay un punto muy importante que efectivamente Imelsa trabaja, así que tanto Sebastián como Rodrigo nos pueden contar. ¿Quién de los dos quiere dar la respuesta para Felipe? Mira, a ver, yo me puedo referir un poco al tema, ¿ya? Nosotros estamos, como Imelsa, estamos trabajando, ¿cierto?, en nuestras políticas de ESG, ¿cierto?, que las tenemos incluidas en nuestro modelo de negocio. Y también, ¿cierto?, tenemos un compromiso de ser un suministrador sustentable para nuestros clientes, y eso está dentro de nuestras políticas y nuestras definiciones, ¿ya? Entonces, en esta misma gama de servicios adicionales que nosotros hablamos, nosotros en estos mismos seminarios también exponemos y invitamos a los clientes a que nos planteen sus desafíos en esas materias. Nosotros, por ejemplo, en algunas empresas mineras las estamos ayudando hoy día a que implementen sus sistemas de gestión de la energía que tienen que cumplir por la legislación, ¿ya? Y nosotros en ese aspecto somos promotores, y si ellos no saben cómo abordarlo, nosotros tratamos de resolverlo por ellos, ¿ya? Si nuestros clientes requieren, oye, certificaciones de energías renovables, por ejemplo, porque están mandatados por su matriz a tener energía limpia y necesitan certificaciones internacionales, bueno, nosotros también les hacemos esa gestión para poder ayudarlos a resolver esos temas. Y como digo también, hoy día estamos impulsando también inversiones, por ejemplo, que cumplan con criterios ESG, ¿ya? Tenemos convenios con algunos bancos que ese financiamiento que se le entrega, les conseguimos o le ayudamos a obtener un financiamiento a los clientes para su infraestructura energética, pero que incluya los criterios ESG, donde tiene ciertos KPIs que se le van midiendo para que en su panel de control, en su balance scorecard de cada una de las empresas, incorporen los aspectos de las finanzas sostenibles también, ¿ya? Así que eso me podría referir yo con respecto al tema. Perfecto. Y bueno, estamos ya cerrando, pero nos han llegado varias preguntas, tanto por el chat interno, por el de nuestros participantes, pero no puedo cerrar, tenemos esta pregunta acá, les pido disculpas por extendernos un par de minutitos. Nicolás Fernández les pregunta, ¿actualmente se traspasa algún costo por balance, servicios complementarios, sobrecostos hacia clientes regulados? Y en caso de que este cargo actualmente no sea traspasado a la tarifa de cliente regulado, ¿se está proyectando incluirlo en un mediano plazo? A ver, algunos servicios complementarios ya están incluidos como un peaje, son parte de los peajes y se los está cobrando a todos los clientes regulados y libres. Ahora, por la estructura de los contratos de clientes regulados, la verdad es que todos estos
costos CEN de alguna manera están metidos en el precio, en la tarifa que se le ofertó a las distribuidoras en su minuto, y por lo tanto uno podría decir, sí, se están cobrando. Ahora, todo lo que tiene que ver con los costos nuevos, hay que ir viendo cómo la legislación los incorpora. La tendencia, sí, del legislador es a cargar todos los retiros, o sea, es decir, a los clientes, porque esa es una forma también de ir transparentando el costo de la energía, de tal forma que el costo de la energía que te ofrece el generador A y que te ofrece el generador B sea algo comparable, porque todos los otros costos están separados, digamos, del precio que te ofertaron. Cuando te empiezan a meter cosas dentro del precio de la energía, se vuelve muy difícil comparar una oferta con otra. Y en ese sentido, yo te diría que la tendencia va en esa dirección. Ya, perfecto. Agradecemos mucho tu respuesta, Sebastián, y como les decía, bueno, ya estamos cerrando, ha sido muy interesante, nos faltó tiempo, nos quedaron varias preguntas ahí en el tintero, pero creo que logramos dar con las claves de un tema que hoy es pero fundamental, con este mercado impredecible, como se ha llamado nuestro conversatorio. Queremos agradecer desde Imelsa Energía y la Universidad de las Américas a todos quienes participaron hoy con nosotros, a su interés, y bueno, como dice Jocelyn Ann Black en el chat, si tienen más consulta, pueden escribir a el correo contacto@ie.cl, visitar el LinkedIn de Imelsa Energía, y además vamos a, desde Imelsa Energía se subirá el video de este conversatorio, de este diálogo en LinkedIn, para que ustedes lo puedan volver a revisar y hacer las preguntas en nuestro... En el mail que tenemos ahí en el chat. Agradecemos muchísimo a los expertos que hoy día nos acompañaron por darse el tiempo de estar con nosotros y compartir sus análisis y lo que hoy ustedes están viendo, tomando la temperatura de este tema. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Rodrigo. También un agrado, un gusto tenerlos hoy con nosotros. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Gracias, Claudia. Chao a todos. Gracias a ustedes y un saludo a nuestro público. Como les decía, los invitamos a visitar la página de Imelsa Energía. Agradecemos también a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de las Américas, a Codex Verde y el Diplomado de Gestión de la Sustentabilidad Corporativa de la Universidad de las Américas. Desde Imelsa Energía nos despedimos, les damos las gracias y esperamos que tengan un muy buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.